bienvenidos al programa En la Intimidad con Lupita. Y aquí estamos. Ya saben que este programa es un programa dedicado a la educación en la sexualidad. ¿Por qué es importante estar educados? Bueno, pues porque entre más sepamos de algún tema, tenemos más herramientas para poder discernir, para poder decir esto quiero, esto no quiero, esto me gusta, esto no me gusta, porque no podemos tomar decisiones sobre algo que no conocemos de entrada. Bueno, el tema de hoy se llama la salud sexual, que es normal y anormal. Y bueno, estamos seguros que andamos oyendo por todos lados que salud reproductiva, que la salud sexual, con los jóvenes, con los adultos, y etcétera. Pero exactamente cuando hablamos de salud sexual, ¿de qué estamos hablando? Y sobre todo saber, el tema de hoy va a ser de eso, enfocar, bueno, ¿es esto bien lo que yo estoy haciendo, lo que yo me imagino que quiero hacer o lo que fulanito me contó que está haciendo? ¿Es esto saludable o no? ¿O es normal o anormal? Y pues para eso vamos a definir primero qué cosa es la salud. Entonces, como siempre les digo, vayan y tomen su lápiz, su papel, o de perdida agarren el teléfono para que le tomen fotos a los puntos que vamos a estar hablando ahora. Va a ser un programa interesante porque vamos a hablar de muchas personas que han estado investigando acerca de la sexualidad a lo largo de la historia, básicamente desde a finales del siglo pasado y obviamente en este siglo. Entonces, pues vamos a ver primero qué cosa es la salud. La salud es un estado, no, todavía no pongas esa diapositiva, te estás yendo muy adelante, gracias Fidel. Ok, la salud lo define la Organización Mundial de la Salud, es el estado de bienestar físico, mental y social, con capacidad de funcionamiento, fíjense, y no solamente es la ausencia de enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que si no tengo diabetes, no tengo hipertensión, no necesariamente estoy sano, sino simplemente si estoy funcional. Y estoy funcional en todas las esferas, tanto física, mental y social. Entonces, esa es una definición de la Organización Mundial de la Salud de hace muchos años. Y es muy interesante porque al estar investigando al respecto me encontré que un investigador en 1992 le agregó una definición, le agregó un apartado a esta definición que dice: y en armonía con el medio ambiente. Y bueno, yo creo que no nada más con el medio ambiente, sino en armonía con todas las demás personas, que es lo que obviamente incluye la definición cuando dice el perfecto bienestar físico, mental y social. Entonces, aquí es importante ver entonces qué cosa es normal y qué cosa es anormal. Pues bueno, me presento, soy la doctora Guadalupe Pío Villaseñor, soy ginecóloga con una maestría en sexualidad educativa y terapeuta sexual por el Instituto Mexicano de Sexualidad. Y pues les doy las gracias por su tiempo y su amable atención. Les envío un saludo a todas las personas y les recuerdo que tenemos una línea abierta, 344-1030. Para las personas de aquí de Tijuana, los que nos quieran hablar del resto del estado, tenemos el 01800-263-1030. Si te quieres nos quieres sintonizar por internet, está el lado www.psntp.com. Y un saludo también a los que nos escuchan desde la tremenda 1030 AM, desde la estación de radio que nos sintonizan desde ahí. Entonces, bueno, también les recuerdo que tenemos una línea abierta, pueden hablar por teléfono. En caso que quieran pasar su pregunta como un anónimo, le dan su nombre al momento de que se comuniquen en cabina y ya acá a mí me va a aparecer que es anónimo. Siéntanse en la libertad de hacer cualquier pregunta que se les ocurra y con gusto, igual si está en mis posibilidades contestarla, la contestamos y si no, pues la dejamos de tarea y luego la contestaremos para el siguiente programa. Bueno, vamos a meternos ya, entrar en materia y entonces vamos a definir qué cosa es normal. Y entonces ahí sí viene la campana de Gauss, esa que me pasaste ahorita, Fidel, la diapositiva número 2. Esto no es algo nuevo, desde la historia de la humanidad las personas científicas pues han tratado de enfocar y de tratar de ver, bueno, qué cosa es lo normal y lo anormal. Todo empezó con Descartes en 1637. Él empieza a poner empieza a dar una gráfica para representar dos eventos y entonces dice, bueno, lo que está de este lado está bien y lo que está de este lado está mal. Después, dos señores, uno que se llamó Gauss y de otro que se llama Laplace, elaboran una curva
Y entonces pues ahí la estamos viendo en la pantalla. Y entonces en esa curva dicen todas las cosas que se aproximen al centro, pues es lo normal porque es la mayoría. Y todas las cosas que se alejen del centro, que se van a la periferia, pues a lo mejor eso es la anormal porque eso no es lo que es la mayoría. Entonces ellos ya empiezan a decir que las cosas que suceden con más frecuencia o que se presentan con más frecuencia, pues eso es lo que es normal. Entonces, bueno, este método de análisis fue rápidamente adoptado para estudiar los fenómenos fisiológicos y que de hecho lo utilizamos los médicos hasta el momento. Por ejemplo, ¿cómo sabemos cuáles son los valores normales de glucosa? Bueno, para saber los valores normales de glucosa, pues se le toma la glucosa a muchísima gente en determinadas condiciones que idealmente se toma en ayuno, o en algunas ocasiones si yo quiero saber alguna respuesta del paciente, pongo unas condiciones. En el caso de una curva de tolerancia a la glucosa, le doy una carga de glucosa a la persona y entonces yo empiezo a darme cuenta que el 90% de las personas o el 100% o el 95% de las personas, sus rangos de glucosa pues están entre 70 y 100. Y entonces vemos que esas personas, pues así es como determinamos los niveles de una glucosa normal. Entonces para muchos parámetros clínicos utilizamos esta campana, en donde decimos, bueno, la mayoría de las personas, la hemoglobina, por ejemplo, la presión arterial, la temperatura, le tomamos la temperatura a 1 millón de personas y vemos que la temperatura corporal anda más o menos entre 36.5 y 36.5 y 37.2 grados Celsius. Entonces decimos, bueno, esos son rangos normales. Y entonces ponme la diapositiva que sigue, la número 2, en donde ahí les puse unas imágenes nada más para ilustrar lo que estoy diciendo, en donde los parámetros clínicos pues sí nos permiten darnos cuenta de las cosas que son normales y anormales. Y entonces vemos ahí la glucosa en 95, que ese es un valor que sabemos que está dentro de lo normal. La presión arterial normal es entre 120 y 80. Los rangos que se salen de ahí ya son ya sea presión alta o presión baja. Los niveles de hemoglobina, si eres hombre, es una cantidad entre 13 y 16 gramos. Si eres mujer, la hemoglobina normal es entre 12 y 15 gramos. Entonces, esos parámetros los podemos meter dentro de esa campana de Gauss y así es como médicamente nos podemos dar cuenta qué cosa es normal y qué cosa es anormal. Entonces, es una manera muy objetiva y es una manera muy, muy útil para clínicamente tratar a los pacientes y decir, ok, si tienes 38 grados Celsius, entonces tienes fiebre y estás anormal, estás enfermo. O si tienes 130 miligramos sobre decilitro de glucosa, pues entonces tienes el azúcar muy elevada y entonces quiere decir que también tienes muy seguramente un problema de diabetes. Entonces se empieza a hacer una analogía con las palabras y entonces decimos, si es normal, entonces está saludable y si está saludable, pues entonces es bueno. Por lo tanto, lo normal es bueno. Y al contrario, si estás anormal, entonces estás enfermo y entonces la enfermedad es malo y por lo tanto las cosas que son anormales son malas. Y entonces así es como empezamos a decir que las cosas, este tipo de aseveraciones y de hecho este análisis en cuanto a semántica se refiere lo hace el doctor Álvarez Gallú en su libro Sexoterapia Integral, en donde él trata de explicar cómo es que nosotros traspolamos las situaciones que son totalmente medibles y cuantificables a cosas que no son ni medibles ni cuantificables, que son cosas de valores, unas situaciones de valores. Entonces, esta situación pues nos ha llevado a decir que las cosas que son dentro sanas son normales y las cosas que son enfermas son anormales. Pero fíjese que estamos hablando ahí de una situación que está totalmente vinculada a la salud. Y entonces, cuando nosotros decimos que lo normal y anormal, entonces estamos hablando de salud y enfermedad. Y entonces, cuando hablamos de salud y enfermedad, y ponme en la diapositiva número 5, Fidel, por favor, cuando hablamos de salud y enfermedad, estos son temas que son totalmente descriptivos. Son medibles, son científicos, o sea, yo sé que los valores normales de la presión arterial es 120/80 y que si me salgo de ahí, algo está sucediendo. Entonces, lo que yo puedo describir como normal y anormal dentro de la salud y la enfermedad son temas netamente descriptivos científicos y que se ajustan a una norma o una ley. Pero fíjense que lo bueno y lo malo no es algo que podemos medir.
La utilización implica un juicio moral, personal y subjetivo. Y esos conceptos varían de una cultura a otra. Y ahí lo que yo les puse en las imágenes, ven a dos personas que los podemos ver, que uno parece que tiene gripa, está sonándose la nariz, limpiándose la nariz, y la otra persona tiene un termómetro en la boca, y asumimos pues que están enfermos. Y sin embargo, lo que yo puse abajo es un cinturón de castidad masculino, y el otro en la extrema derecha es un cinturón de castidad femenino. Entonces, como en algunas culturas y en algunos momentos esos instrumentos fueron instrumentos que sí se utilizaron y que mandaban a los hombres a las cruzadas, los mandaban a las guerras en la Edad Media, en la etapa victoriana, que fue cuando fue muy reprimida la sexualidad. Entonces eran objetos que sí se utilizaban y que a lo mejor ahorita para nosotros es como, ay caray, ¿a poco todavía existen? O me voy a ir a trabajar a Europa un año y entonces voy a dejar a mi esposa aquí, le voy a poner un cinturón de castidad porque eso es bueno. Y entonces estamos viendo que ya no podemos utilizar la palabra normal o anormal, porque no son situaciones que se puedan medir, sino son situaciones que dependen del contexto, dependen de las creencias, dependen de la cultura, dependen de los valores morales. Y entonces por eso es que las situaciones de la sexualidad no podemos nosotros calificarlas como normal o anormal, porque son situaciones que son netamente personales y que tienen que ver con un entorno. Entonces, vamos a ver la diapositiva número 6, por favor, donde dice que existen dos tipos de términos. Los términos descriptivos, y entonces los términos descriptivos pues describen muy claramente lo que es salud y enfermedad. Entonces vemos ahí unas caras sonrientes y unas personas muy contentas alimentándose saludablemente y luego en el otro lado pues estamos viendo a una persona que está enferma. Y entonces podemos describir a través de un término, la salud y la enfermedad, lo normal y lo anormal. Entonces son términos totalmente descriptivos. Pero también existen otro tipo de términos que se llaman términos valorativos. Y los términos valorativos se refieren a los juicios de valor, en donde a lo mejor lo que para mí es bueno, para ti no es bueno, a lo mejor para lo que a mí me conviene, no me conviene, y bueno, y para eso no es algo que yo estoy inventando. Lo de bueno y malo tenemos que tenerlo muy claro, que son términos valorativos. Y entonces aquí puse las fotos, fíjense, estos son grandes sexólogos y grandes antropólogos que han estudiado a lo largo de la historia el comportamiento humano y el comportamiento no solamente desde el punto de vista sexológico, sino desde el punto de vista en general, de la manera en cómo se organizan las comunidades. Y entonces fíjense nada más desde cuando Havelock Ellis, desde 1903, él empieza ya a escribir acerca y observar la conducta humana. Y empieza a ver que las culturas son diferentes, que en algunas situaciones comer un determinado animal es lo más normal del mundo, y en otras culturas pues no es lo que se acostumbra. Y entonces ahí para ellos eso es algo que es aceptable y que está bien. Desde un punto de vista valorativo, nosotros no podemos decir eso es anormal, porque es algo que para ellos es común y corriente. Otras de las personas, pues el gran maestro Sigmund Freud, desde 1900, él empieza también a estudiar la conducta humana, y él lo que hace Freud es que él trata de entender cuáles son las situaciones que llevan y sobre todo a las mujeres, que fue a las que empezó a tratar. Él acuña el término de histeria, refiriéndose al útero, porque histero en latín, útero viene de la raíz de útero es histero y es de latín, significa matriz o útero matriz. Entonces histeria lo asociaron mucho a la mujer, y entonces Freud empieza también a observar y empieza a darse cuenta que a través de pensamientos inconscientes, de situaciones no resueltas, pues empieza a ver algunos cambios en la actitud de las personas, y empieza también a analizar desde el punto de vista grupos sociales, las personas que pertenecen a este grupo social, a este otro, tienen tales características. Magnus Hirschfeld también en 1915, y uno de los que más empezó a meterse ya con situaciones de antropología fue Malinowski. Él en 1930 estuvo estudiando muchas culturas de las islas polinesias en Asia,
y él iba y se quedaba ya con ellos meses y aprender desde todas sus maneras de convivir, la manera de relacionarse, la manera de educar a los niños, la manera de organizarse en el trabajo. Él, como un antropólogo, pues empieza a darse cuenta que realmente las situaciones que suceden en una comunidad pues no solamente tienen que ver con lo que se considera en otro lado bueno o malo, sino es cada cultura tiene sus propias características, sus normas de comportamiento, tiene sus propios valores, tiene sus propias reglas, por ejemplo, para muchas culturas, llegar virgen, llegar una joven, ya sea un hombre o una mujer que no ha tenido relaciones sexuales antes del matrimonio es muy mal visto, porque no es posible, debes de haber aprendido antes, y sin embargo para otras culturas es lo deseable, en donde se califica y se opina que es muy valioso llegar sin haber tenido relaciones sexuales antes o ser el esposo o la esposa, ser la primera persona con la cual vas a tener relaciones. Pero eso no lo podemos nosotros calificar como normal o anormal, porque esto entra dentro de estas partes que decimos que son términos valorativos y que el valor que se le va a dar a esa circunstancia pues va a depender del sitio en donde se está dando el evento, la comunidad, la persona y obviamente también desde los principios morales de cada uno de los individuos. Entonces, estos grandes personas que les presenté ahorita pues han demostrado que de un grupo humano existen infinidad de costumbres, muchísimas, y muchos comportamientos sexuales y algunos que son comunes en ciertas sociedades se rechazan en otros. Entonces regresamos con esto, vamos a ver un video más adelante del doctor Álvarez Gallú al respecto y no le cambie. Seguimos con ¿qué es normal? Lorca, restaurante español, acogedor, exquisito, auténtico. Disfrute de nuestros suculentos desayunos mexicanos en el restaurante Más Español, preparados con tradicionales recetas caseras y con pan recién horneado. Y para este próximo Día de Acción de Gracias, preparamos su cena en un suculento pavo al horno, con relleno de carne y fruta seca, ensalada, puré artesanal y pan casero. No lo deje al último, apártelo con anticipación. Lorca, el mejor restaurante español. ¿Sabes dónde está tu predial? Aquí, con tu predial ayudas a que nuestra ciudad esté mejor protegida ante cualquier contingencia. Con inversión de más de 4 millones de pesos para el equipamiento de nuestros cuerpos de bomberos, la operación de casetas de policía en diferentes colonias y la compra de patrullas para vigilancia de la ciudad. Nuestra ciudad merece el esfuerzo. Ayuntamiento de Tijuana. Protege tu salud y tu entorno. Servicio comercial, industrial y residencial. Control de todo tipo de plagas. Especializados en el tratamiento de termitas, garrapatas, pulgas, cucarachas y roedores. Stimex Fumigación. La mejor opción para empresas, maquiladoras, instituciones de gobierno, gimnasios, hospitales, escuelas, naves industriales, corporativos y casas. Contrata una póliza semestral y obtén 500 pesos de descuento. Stimex Fumigación. 688-0353. Hasta la vista, baby. El Instituto Mexicano Nupalcuán, una escuela afiliada a la Federación Mexicana de Taekwondo, te invita a practicar esta disciplina en cualquiera de nuestras 14 ubicaciones en Tijuana. Una muy cerca de ti. Colegiaturas fijas de 299 pesos. Inscripción completamente gratis. Contamos con las mejores instalaciones, maestros certificados que están al pendiente de la enseñanza con la mejor calidez humana y el desarrollo formativo e integral de tus hijos, porque con Mupalcuán el taekwondo es para todos. El mejor lugar, el más barato y el más rápido para cambiar el aceite de su motor.
Estamos ubicados en Río Colorado 9608, Colonia Marrón. Teléfono 215-4762. Por 252 pesos más IVA, usted recibe cambio de aceite hasta 5 cuartos, cambio de filtro del motor, engrasado y o lubricación de chasis y un sinnúmero de servicios. Tommy Lube, el mejor lugar y el más barato para cambiar el aceite de su motor. Río Colorado 9608, Colonia Marrón. Teléfono 215-4762. 215-4762. Bienvenidos nuevamente al programa. Estamos con nuestro tema, ¿qué es normal en la sexualidad? Salud sexual. ¿Qué es normal y qué es anormal? Y pues estábamos diciendo que dentro de los grandes estudios que se han hecho por varios antropólogos y psiquiatras y psicólogos e investigadores, que los seres humanos dentro de nuestra humanidad existimos una gran cantidad de costumbres y comportamientos sexuales y que algunos de esos comportamientos y costumbres para una comunidad pueden ser lo más habitual y lo más común y sin embargo para otras personas los rechazan porque no son comunes ni habituales para ellos y que no necesariamente eso es normal o anormal, simplemente es que así es la cultura. Entonces vamos con la diapositiva número 9 porque yo les estaba presentando personas de principios del siglo pasado, pero bueno, estos ya son de finales del siglo pasado y entonces tenemos a Alfred Kinsey, que fue un gran investigador con respecto a la sexualidad, también tenemos a John Money y pues Master y Johnson. Master y Johnson fueron una pareja que ellos se dedicaron a enfocar la sexualidad desde el punto de vista fisiológico. Y entonces explicaron, como lo decíamos, una gran parte de lo que es la respuesta sexual humana, el conocimiento de eso se lo debemos a las investigaciones que ellos dos hicieron con respecto a la sexualidad. Y tenemos también, ponme la otra diapositiva, la número 9, que estos están vivos todavía, los que siguen, y están trabajando actualmente. Helen Fisher, Juan Luis Álvarez Gallú y Rina Reisenfield. Helen Fisher ha trabajado mucho con respecto al enamoramiento y de ella hablábamos cuando mencionamos los adolescentes. Ella habla del enamoramiento y ella fue la que fundó o creó el término limeranza que explica el enamoramiento. Arriba vemos al doctor Álvarez Gallú. Juan Luis, él es psiquiatra y él es el fundador del Instituto Mexicano de Sexualidad. Y abajo vemos a Rina Reisenfield. Rina Reisenfield, ella es la fundadora del Armario Abierto, que es una librería de donde venden todos los productos, libros acerca de la sexualidad. Ella da cursos, da diplomados de sexualidad. Los dos viven en el Distrito Federal. Y pueden ustedes, si quieren información acerca de ellos y de las investigaciones que están haciendo, poner www.armarioabierto.com y ahí van a encontrar todos los productos que hay, foros, conferencias, congresos que se hacen con respecto a la sexualidad. Igual el Instituto Mexicano de Sexualidad es imesex.edu.com, que también hay foros y también hay incluso hasta pueden participar en línea en investigaciones que están haciendo constantemente. No sé, Fidel, si encontraste el video. Hay un video que quiero compartirles del doctor Álvarez Gallú en una pregunta, en una entrevista que le hicieron, en donde habla acerca de la diversidad sexual. Entonces, lo vamos a poner en el siguiente bloque. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas transculturales sobre la sexualidad? Vámonos con la diapositiva número 10. Dice, la mayoría de nosotros hemos tenido experiencia con la sexualidad solo en una cultura. Y tendemos a considerar nuestra conducta sexual como el único patrón existente y seguramente como el único patrón natural. Y eso es una tendencia pues normal porque es lo que conocemos. En el momento en que yo me desarrollo en un medio y en una cultura, entonces pues yo aprendo eso es parte del proceso de socialización de todos los seres humanos, que al momento que conoces todo tu entorno, pues para ti asumes que así es como son las cosas. Y entonces cuando te toca ya conocer alguna otra cultura y ves cosas diferentes, bueno, ya depende de la apertura personal, cómo vas a tú recibir esa información. Y entonces puede ser que te ofendas, puede ser que te dé curiosidad, puede ser que te interese y quieras practicar lo que estás viendo, pero no necesariamente porque no lo conoces o porque no lo practicas en tu cultura quiere decir que eso es anormal. Y entonces, regresando al principio,
volvemos en la cuestión sexuales, no podemos hacer cosas que sean valorativas. Acuérdense que habíamos dicho que lo normal y lo anormal son descriptivos y son netamente científicos que se ajustan a una regla, pero las cuestiones culturales pues son términos valorativos y entonces ahí es que nosotros le vamos a dar un valor. Por ejemplo, aquí traje una investigación que me encontré ahí en el libro de Janet Shibley de Sexualidad Humana sobre las variantes del beso. Y yo sé que ustedes saben mucho de besos, hay besos franceses y hay un montonal de besos, pero fíjense nada más. El pueblo de Tonga en África, al ver un beso europeo, se rieron y dijeron, míralos, se comen la saliva y la mugre del otro. Para ellos, considerar un beso en la boca, pues así fue como lo interpretaron. Los Kwajalein de Canadá y los nativos de las islas de Tobreán, sus besos consisten en succionar los labios y la lengua de la pareja, permitiendo que la saliva fluya de una boca a la otra. El cunilingus, que es la estimulación bucal de la vulva, pues es bastante común en nuestra sociedad, pero muy seguramente para otras, y esas son 3 maneras de dar besos, y son 3 maneras muy diferentes en donde vemos ahí, por ejemplo, que exteriorizan ya la opinión de una cultura sobre la otra cultura, y entonces en donde dicen, ay, qué barbaridad, se están comiendo la saliva y la mugre de los demás, pero eso es una situación, pues obviamente, que depende del contexto del sitio en donde se está viviendo esa experiencia. Entonces, este es un ejemplo de cómo las conductas sexuales pues van a depender del entorno en donde nosotros fuimos educados y obviamente de nuestras preferencias y esas cosas. Esta es una invitación para que en el momento que tú estés teniendo tus prácticas sexuales, pues no estés manejando culpas, y de hecho esta es la intencionalidad y en el siguiente segmento lo vamos a ver, en donde tenemos que aprender a tener respeto por nosotros mismos, obviamente, y tener respeto por los demás, pero también verlo desde el punto de vista transcultural. No hay comportamientos sexuales universales. Ponme la diapositiva número 12, por favor. Dice, no hay comportamientos sexuales universales. El comportamiento sexual es matizado por diversos factores. ¿Y qué factores van a tener para que le van a dar un enfoque al comportamiento sexual? Bueno, el género, la edad, la religión, la religiosidad, la cultura, el nivel educativo, el estado civil, el contexto cultural del desarrollo del individuo. Entonces, todos esos factores van a tener una influencia sobre la manera en que nosotros vamos a tener las prácticas sexuales. Ya les habíamos comentado en algún otro programa que tenemos 2 cosas. Una cosa se llama preferencia de género y otra cosa se llama prácticas sexuales. La preferencia de género es con quién yo soy capaz de sentir una atracción erótico-afectiva. ¿Hacia qué género? Si a mí, por ejemplo, me gusta, si yo soy capaz de enamorarme y de sentir una atracción física, una atracción sexual y también emotiva, emocional hacia un hombre, yo soy mujer, entonces mi preferencia genérica es heterosexual. Si yo, siendo mujer, siento una atracción y soy capaz de enamorarme y tener sueños eróticos, fantasía y disfrutar la sexualidad con una mujer, entonces mi preferencia genérica es homosexual. Pero una cosa es la preferencia genérica y otra cosa es las prácticas sexuales. Las prácticas sexuales es la manera en cómo yo ejerzo mi sexualidad. Ya sea la sexualidad con mi pareja o ya sea la sexualidad conmigo mismo en el autoerotismo, desde la fantasía, desde la utilización de juguetes sexuales. Entonces, la manera en cómo yo voy a tener el comportamiento sexual, no la preferencia de género, porque la preferencia de género, eso ya es la homosexualidad, la bisexualidad, la transexualidad, la heterosexualidad, todas esas son preferencias de género, existen en todas las culturas. Eso no depende de la cultura en la que nació la persona, no depende de la educación que recibió, es algo que que ya es innato de los seres humanos. Yo no decidí ser heterosexual, yo no decido ser homosexual, simplemente así soy. Y ese va a ser un tema que vamos a hablar más adelante en un programa todo completito dirigido hacia la diversidad sexual. Pero yo estoy hablando ahorita de las prácticas sexuales. Y entonces estábamos viendo en la diapositiva que pasó, en donde el comportamiento que yo voy a tener con respecto a mis prácticas sexuales, pues van a estar matizadas por todas esas cosas que habíamos dicho.
desde el género. A lo mejor para un hombre va a ser muy fácil tener muchas parejas sexuales y para una mujer no va a ser tan fácil porque en su cultura pues así se acostumbra. A lo mejor para una persona decide permanecer sin tener relaciones sexuales hasta que se casa porque su religión así le marca la pauta y así lo decide hacer. O bien él decide, por ejemplo, guardar abstinencia sexual de cualquier tipo, ya sea de pareja o en lo individual, por una temporada determinada del calendario. Hay algunas culturas en donde practican la abstinencia o incluso algunas trabajos que también te fomentan a que practiques la abstinencia sexual, y eso, bueno, pues va a estar determinado precisamente por la cuestión ya ahí social y obviamente también por unas situaciones individuales. Entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros como profesionales de la salud cuando nosotros recibimos a una persona que está compartiendo con nosotros alguna duda, alguna sugerencia, algún miedo, alguna situación? Pues nosotros como profesionales de la salud debemos de dejar fuera los juicios de valor. El profesional de la salud debe adoptar una actitud objetiva y científica que asegure la no imposición de sistemas de valores propios sobre los de ellos. ¿De qué se refiere eso? Y ahí puse a Pati Bello porque ella tiene un programa muy bonito de parejas, y ella es una persona que pueden recurrir a ella. www.patibello.com es su página y tiene muchas pláticas en donde precisamente debemos, y la pongo porque ella es una persona que practica mucho la objetividad y no respeta los valores de las personas. Entonces nos quedamos con esto, qué es lo que debes de ver en la persona con quien tú vas a acudir, y regresamos ya con el video del doctor Álvarez Gallo. Gracias. Tacos de asada, los del trompo, de tripas, de lengua, de lo que usted tenga antojo. Acompáñelas con su agüita de sabores y sus tortillas recién hechecitas. Tacos El Chino, Tacos El Chino. Estamos ubicados en el corazón de Otay, Calzada Tecnológico 1981, frente al Sirio Hotel. Teléfono 903-6341, 903-6341. Venga y coma los mejores tacos más limpios y más baratos de todo Tijuana. Atención Oaxaca, pida las famosas tlayudas que ni en su tierra saben igual. Tacos El Chino, donde comer es todo un banquete. ¿Sabes dónde está tu predial? Aquí, al pagar tu predial contribuyes a que el ayuntamiento realice acciones que hacen a Tijuana más segura y atractiva, como los trabajos de bacheo con carpeta asfáltica y concreto en vialidades principales de la ciudad, por una inversión de más de 50 millones de pesos. Nuestra ciudad merece el esfuerzo. Ayuntamiento de Tijuana. Autos Londres, los mejores autos y los mejores planes. Llévate el auto que te guste sin enganche a 30 meses sin intereses. Autos Londres, en la Vía Rápida Oriente. Boulevard Sánchez Taboada, esquina Diego Rivera. Boulevard Cuauhtémoc Norte, en la Colonia Libertad. Llévate tu auto sin enganche a 30 meses y sin intereses. Autos Londres. En Tijuana, un lugar exclusivo nada más para ti. Vikingos Butcher Shop Steakhouse and Bar. Un concepto nuevo para el ejecutivo u hombre de negocios. Aquí se mezcla los cortes finos con la clase, la elegancia, privacidad y eventos deportivos. Bellísimas meseras te atenderán con cortesía y esmero. Contamos con la variedad de cervezas y vinos nacionales e importados. Vikingos Butcher Shop Steakhouse and Bar. Amplio estacionamiento. Plaza Bazar Río, local 25, entre 9 y 10, sobre Boulevard Sánchez Taboada. Próximamente, Vikingos Butcher Shop en Mexicali. Y no olvide reservar para sus posadas al 638-1110. Extreme
Results Gimnasio, con 10 años en Tijuana, cuenta con los siguientes horarios: de lunes a viernes de 5 de la mañana a 10 de la noche, sábados de 9 a 5 de la tarde, domingos de 10 a 3, días festivos de 8 de la mañana a 8 de la noche. El área de gimnasio cuenta con el equipo profesional más completo de toda la ciudad de Tijuana. A partir de las 6 de la mañana se imparten a la semana 40 clases de spinning y también contamos con servicio de restaurante. Y para su comodidad tenemos servicio de instancia infantil, servicio de regaderas, baños, lockers, vestidores y un amplio estacionamiento. Para mayor información, llámanos a nuestros teléfonos 687-4505, 687-4455 y pregunta por nuestros planes. Además, aceptamos tarjetas Mastercard y Visa. Ya contamos con un nuevo gimnasio en Centro Comercial Plaza Las Brisas, Extreme Result Gimnasio. Bueno, aquí estamos de regreso en el programa En la Intimidad con Lupita y con el tema salud sexual, qué es normal y qué es anormal. Y entonces estábamos hablando que pues dentro de la sexualidad no se clasifican las cosas como normales o anormales. Simplemente eso no se utiliza porque no son cosas que se puedan cuantificar, que no podemos decir la temperatura como la temperatura corporal o los niveles de glucosa. En la sexualidad depende el comportamiento sexual, ya lo habíamos visto, pues depende de la cultura, depende del género, depende de las creencias personales, de la religión, de la religiosidad, del nivel educativo y de muchas cosas. Entonces vamos a poner una entrevista ahorita del doctor Álvarez Gallú en donde él explica cuál es la diferencia entre preferencia de género. Por favor, entonces ya lo tenemos listo. Mejor hay que verlo en lugar de que se los platique yo. Versus preferencia sexual. Esta es una vieja discusión que tenemos sobre todo con muchos activistas aquí en México. Yo quisiera hacer un análisis primero desde la semántica y considerando que el idioma español es el idioma oficial de nuestros países. Para el idioma español, la palabra orientación, y por ejemplo muchos neurólogos o psiquiatras exploran pacientes con daño cerebral para ver si están orientados en tiempo, se les pregunta qué año es en el que vivimos, en persona, si saben quién es el presidente del país o el gobernador del estado, o si reconocen a su papá, a su mamá, esposa o hijos, y en espacio para saber dónde están. O, como dice el diccionario de la academia, la orientación en cuanto a norte, sur, este, oeste. Es decir, que la orientación es en realidad un anglicismo que puede ser muy explicativo en inglés, pero en español el término orientación no tiene sentido. Ahora, preferir no es necesariamente el haber decidido ser o no gay. De chico, por ejemplo, tú puedes preferir un sidral a una cerveza. Y en cambio, cuando ya eres adulto, en un día muy caluroso, te dan sidral y cerveza, y a lo mejor prefieres tomarte la cerveza. No quiere decir que tu origen fue decidir que siempre vas a tomar cerveza, que siempre vas a tomar sidral. Es importante aquí, entonces, que analicemos que si un hombre gay está en una situación en que se le ofrece una mujer muy voluptuosa, muy bella, y un varón, él va a preferir invitar a ese varón al cine o a lo que sea. La mujer lesbiana hará lo mismo, preferirá entre un hombre muy guapo y una mujer preferirá invitarla al cine o a lo que sea, a la mujer. La preferencia entonces es un aspecto de decisión. Ahora, finalmente también aquí tenemos que platicar un poquito sobre si la preferencia es de carácter sexual o la preferencia es de carácter de otro carácter. Cuando nosotros entramos a un grupo de muchos hombres, muchas mujeres,
Nos van a llamar más la atención, si somos heterosexuales, las personas del otro género que se encuentran ahí. En cambio, si somos gays, varones, nos van a llamar más la atención los hombres que están ahí. Si somos lesbianas, nos van a llamar más la atención las mujeres que están ahí. Y como digo yo algunas veces festivamente, y si somos bisexuales, nos va a dar tortícolis. Es decir, que lo que nos atrae es la apariencia de la persona, dado que el sexo no lo sabemos. Géneros vemos, sexos no sabemos. Y en este sentido nos atrae las personas de género femenino o de género masculino que no necesariamente sabemos hoy en día muy bien corresponde al sexo. Entonces, por eso preferimos nosotros en el Instituto Mexicano de Sexología, nótese, preferimos utilizar el término preferencia genérica y no preferencia sexual, porque la esencia de esta preferencia es qué nos atrae más. Si nos atraen hombres, su apariencia genérica, nos atraen mujeres, su apariencia genérica, o nos atraen indistintamente hombres o mujeres. Espero que estas clarificaciones nos ayuden a contextualizar mejor el uso de los términos. En el instituto somos muy detallistas en el uso de términos, porque a través de los términos podemos dar mensajes, a través de las palabras podemos muchas veces estigmatizar a poblaciones enteras. Entonces no hablamos de los homosexuales, de las lesbianas, hablamos de personas homosexuales, porque el mismo varón homosexual, dentro de toda su gama, existen muchas formas de vivir siendo un varón homosexual, como existen muchas formas de vivir siendo una mujer lesbiana. Espero que con estas pequeñas reflexiones nos pueda quedar un poquito más claro que es mucho más descriptivo utilizar el término preferencia genérica que el término preferencia sexual y preferencia sobre el término orientación, que a final de cuentas no es más que un anglicismo. Bueno, qué interesante lo que aquí nos comenta mi maestro Álvarez Gayú. Yo soy egresada del Instituto Mexicano de Sexualidad y tuve la fortuna y tengo la fortuna todavía de asistir a clases de él cuando viene a visitarnos aquí a Tijuana. Entonces, volviendo a lo que es normal y anormal, bueno, ya vimos la brillante participación del doctor en donde nos dice pues que es la preferencia de género y que no por eso nosotros tenemos que ponerle un término valorativo a la preferencia de género, nada así como que está bien o que está mal o que es normal o es normal, es simplemente pues que es y punto, nada más. Entonces, ¿para qué sirve todo esto? ¿Cuál es la intención de aclarar estos puntos? Ponme por favor la diapositiva número 14, Fidel. Miren, una de las cosas más importantes son los valores. Esto no significa la permisividad absoluta y total ni la pérdida de los propios valores. Los valores deben de permanecer intactos en lo que se refiere a las prácticas sexuales. Aclarar que cualquier comportamiento sexual no debe, 1, dañar a los demás. No debe ir en contra de la voluntad de los participantes, no debe aprovecharse del desconocimiento o inconsciencia de los otros. Y entonces pues vemos que los valores que tenemos, castidad, responsabilidad, motivación, honestidad, todos esos son valores. Entonces realmente la sexualidad no está peleada con los valores. Y entonces el hecho de que yo diga, por ejemplo, es que ya entiendo que esta conducta sexual, por ejemplo, este grupo que decía que no les gustaban los besos en la boca porque era un intercambio de mugre y de saliva, bueno, pues a ellos tiene todo el derecho del mundo de no gustarles y no quererlo practicar si no lo quieren hacer, pero no por eso vamos a andar haciendo sentir mal a las personas que sí practicamos eso y que te hagan sentir culpable o que te sientas vergüenza o que sientas alguna situación por ejercitar la sexualidad como a ti te gusta y bueno, como igual lo aprendiste dentro de tu cultura. Entonces, aquí es muy importante que las prácticas y el ejercicio de la sexualidad de cada quien dependen de las preferencias y los gustos personales.
No debes hacer cosas que no te gustan, no debes hacer cosas que te ofendan y no debes de hacer cosas que te lastimen. Entonces, aquí es cuando de repente alguien te dice, esto es normal, como lo mencionábamos en una ocasión cuando hablábamos del abuso sexual, y lo menciona Lidia Cacho en su libro, que este abusador, este pedófilo, él buscaba a niñas que no tenían padres. Tenían madres, pero no tenían padres. Y entonces cuando él estaba teniendo prácticas sexuales con las niñas y los niños, él les decía que eso era normal, que los padres masculinos, los varones padres, hacían eso con los hijos. Entonces, imagínense nada más el poder que tienen las palabras cuando de repente le ponemos un título a una actividad sexual como normal, y entonces tú tratas de convencer a alguien de hacer algo porque eso es normal, cuando realmente en la sexualidad eso no se aplica. En la sexualidad hay lo que yo quiero y lo que no quiero, lo que me gusta y lo que no me gusta, lo que para mí es respetable, disfrutable y lo que no. Entonces, tenemos una definición de qué es la salud sexual, y de hablando específicamente de salud sexual. Ponme por favor la diapositiva número 15. Dice: la posibilidad de disfrutar de una actividad sexual reproductiva y por placer, no nada más reproductiva, equilibrando una ética personal y social. El ejercicio de la sexualidad sin temores, vergüenzas, culpas, mitos ni falacias. En esencia, sin factores psicológicos ni sociales que interfieran con las relaciones sexuales. El desempeño de la actividad sexual libre de trastornos orgánicos, enfermedades o alteraciones que la entorpezcan. Esto es lo que es la salud sexual. Y entonces podemos ver ahí en las imágenes, puse intencionalmente una foto de una pareja ya mayor que se están dando besos, puse una pareja heterosexual que están dándose un abrazo, está una pareja homosexual de lesbianas que se están casando, y está una pareja homosexual de hombres que pues están dándose demostraciones de cariño, se están dando un abrazo. Entonces, imagínense qué maravilla cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos el derecho de disfrutar de nuestra sexualidad. Y no solamente con fines reproductivos, tenemos el derecho, porque eso es parte de la salud sexual de los seres humanos, de disfrutar de nuestra sexualidad desde el momento que nacemos hasta el momento que nos morimos, porque somos seres sexuados toda la vida. Y entonces, y no solamente con la intención de reproducirnos, sino también de obtener placer de esta actividad sexual. También tenemos el derecho de ejercer nuestra sexualidad sin temores, sin vergüenza, sin culpa, sin mitos, y que ya habíamos hablado en otros programas cuáles son los mitos y las falacias, ¿no? Y también, bueno, estar sanos, porque eso es algo que también vemos. De repente hay hombres, y yo lo veo en mi consulta, en donde mis pacientes dicen: doctora, mi esposo tiene disfunción eréctil, pero no quiere ir a revisarse. Entonces, parte de la salud sexual es el derecho de estar sanos orgánicamente hablando, y que si no estamos sanos orgánicamente hablando, pues hay que investigar qué es lo que está pasando. Y eso es también una parte de un mito y una falacia, en donde el hombre tiene tanta la responsabilidad de tener una erección y coloca toda su masculinidad dentro de esa erección o de esa potencia sexual. En el momento que tiene un problema de disfunción sexual, de disfunción eréctil, ya siente que ya no es un hombre. Entonces, siendo que es un problema. Es como, por ejemplo, si yo pierdo mi agudeza visual, pues voy a ir con un oftalmólogo y seguramente me va a decir: bueno, pues ya tienes 46 años y tienes presbicia, tienes vista cansada y necesitamos adaptarte unos lentes, que es parte normal del proceso de la vida. Entonces, tener el derecho de tener una disfunción eréctil, pues es una situación que requiere una atención médica, y que, bueno, desde ese punto de vista, que es una situación orgánica seguramente, muchas veces la disfunción eréctil tiene que ver con medicamentos antihipertensivos, tiene que ver con obesidad, tiene que ver con diabetes, tiene que ver con situaciones de alteraciones nerviosas, neurológicas a ese nivel, que se pueden corregir. Pero sin embargo, el hombre, desde el miedo a ser juzgado, a que el personal de salud lo vea, que lo critique o que cuestione su masculinidad, entonces decide quedarse callado. Y no fue gratis. Es sorprendente cómo cuando sale la pastillita esta azul, el Viagra, es el medicamento que más se ha vendido en la historia de todos los medicamentos. ¿Por qué? Pues porque mucha gente no busca atención médica
precisamente por sentir vergüenza. Y entonces, eso es una de las partes importantes que quiero que se queden de este programa, en donde la salud sexual, nosotros tenemos la libertad y tenemos el derecho de ser atendidos de los trastornos orgánicos, enfermedades o alteraciones físicas que entorpezcan nuestro adecuado ejercicio de la sexualidad, ya sea con fines reproductivos o con fines de placer. Entonces, ojalá que les haya quedado muy claro esto. Entonces, puntualizando lo que hemos dicho hasta ahorita, dentro de la sexualidad entonces no hay normal ni anormal. Hay las cosas que a mí me gustan, las cosas que desde dentro de mis propios valores, mis propias creencias, mis propias decisiones, yo puedo practicar. Tampoco se trata de que andemos juzgando también nosotros a los demás, porque ya vimos que la manera en cómo se ejerce la sexualidad pues depende de cada quien, depende de la cultura en donde se formó, depende de sus ideas, depende de sus decisiones, depende de sus preferencias de género, depende de que es algo totalmente individual y que de repente una colectividad dentro de una cultura comparten algunas similitudes, pero de cualquier manera no hay el calificativo de normal y anormal en la sexualidad. Y fíjense que para la próxima semana vamos a tener un tema muy interesante y precisamente esta fue la base del programa de la próxima semana, porque vamos a hablar de la historia de la sexualidad. Y entonces vamos a hablar cómo a lo largo de la historia ciertas prácticas sexuales se consideraban que eran perfectamente habituales y que la gente las ejercía, y cómo ha ido cambiando. Pues ya vimos ahí las fotos hace ratito que les puse de los cinturones de castidad, cómo existieron en su momento dado, pero también cómo la sexualidad ha ido cambiando dependiendo de las necesidades de la población. De repente tener relaciones sexuales con fines reproductivos se convirtió en algo muy, muy importante. ¿Por qué? Porque pues la gente se moría muchísimo. En la Edad Media se morían y hasta ahorita en estos tiempos apenas tenemos una esperanza de vida tan larga y los seres humanos nos estamos reproduciendo ya de una manera mucho más controlada. Los hijos, la mayoría llegan a ser adultos y llegan a tener hijos. Pero había momentos históricos de la humanidad en donde gran cantidad de hijos se morían, muchas mujeres en trabajo de parto se morían, y no estoy hablando de hace muchos años, todavía aquí en México, de mis tías abuelas, fíjense, yo tengo 3 tías abuelas, 3, y 2 de mis tías abuelas murieron en partos, durante partos, y solamente una de mis tías abuelas vive. Entonces era muy alta la mortalidad materno-infantil. Entonces por eso es que los gobiernos promovían las relaciones sexuales con fines reproductivos y de repente ya ahorita en estos momentos pues ya se quedaron esas costumbres que ahorita ya no hay necesidad de tener esos asuntos. Entonces la próxima semana va a venir la doctora Angélica Vázquez. Ella nos va a hablar acerca de la historia de la sexualidad y cómo es que las prácticas sexuales se han ido modificando dependiendo de las necesidades culturales y poblacionales de los países, de las naciones. Y bueno, pues nos vamos a despedir con esto. Agradezco mucho su tiempo, agradezco mucho su atención, sus comentarios. Como les digo, si tienen preguntas, pueden hablar por teléfono, dejan su pregunta ahí en cabina y después aquí me la escriben en una pantallita donde yo estoy viendo y puedo leer la pregunta en voz alta y responderla. Les doy muchas gracias al auditorio que nos vio desde internet, también desde el PCN 123 de cable, los que nos escucharon desde La Tremenda 1430 AM. Un saludo para mis amigos, un saludo grande para mi productora Katy Guerrero y un abrazo y un beso gigantesco para Fidel, que siempre está muy al tanto de toda la cuestión técnica, de los videos y de las diapositivas y de todas esas cosas. Y entonces nos despedimos con nuestra frase y lema del programa de la intimidad con Lupita. Disfrutar libre y responsablemente de tu sexualidad es tu derecho. Que no se te olvide. Muchas bendiciones y nos vemos la semana que entra.